La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, son las 8:20. Dele, compañero. Eso quería ver si usted estaba ready. Aquí estoy pendiente. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Hemos entrado un poquito más tarde de lo normal con motivo de esta entrevista que tuvimos con el subdirector de Protección Civil. Importante, pues, darle seguimiento. Lo hemos estado haciendo desde que comenzó nuestra programación a esta situación de la tormenta tropical Pilar y a su aproximación a las costas de nuestro país. Antes vamos a saludar, mientras tanto, pues hay otros temas también de la agenda nacional, como es las elecciones 2024. No sé si está ya José Marinero, abogado de la República y quien ha estado también participando en este movimiento. Sumar, hola José, bienvenido a esta transmisión. Las disculpas del caso, pero estábamos conversando con el subdirector de Protección Civil, lo cual es pertinente en estos momentos. Por supuesto, la prevención va primero. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Buenos días, José. Gracias por acompañarnos. Esta es segunda vez de José con nosotros. Tú hace un montón de tiempo. Más de un año yo creo que con José platicamos allá en Bambú, compañero, cuando teníamos la cabina en Bambú. Híjole, sí. Y eso, correcto, ¿verdad? En Bambú. Ajá. Sí, me invitaron con Eduardo Escobar de Acción Ciudadana en aquel momento. En efecto. Así que nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros, José. Eres abogado de la República y pues estamos ante las puertas de un proceso electoral, Tony, y muchas cosas están sucediendo. Muchas cosas están sucediendo, como lo que ocurrió la semana pasada. Llegó a solicitar su inscripción como candidato. Creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene hasta mañana para validar todas las inscripciones, Diana Verónica. En efecto, así entendemos, José, tú sabrás más al respecto. Entiendo que hasta mañana, no sé si hasta la medianoche, el Tribunal Supremo Electoral tiene ha recibido las solicitudes de inscripción de las fórmulas presidenciales y tiene hasta mañana para responder si acepta o no esas inscripciones. ¿Es así? Correcto. El artículo 145 del Código Electoral le da 3 días de hecho al tribunal para responder si admite la inscripción o incluso para prevenir en caso que hubiese alguna omisión, algún documento que falta, para pedirle a los candidatos que están en esa prevención y completen, digamos, el documento que les haga falta. Entonces, en el caso de esta candidatura presentada la semana pasada, pues ese plazo es este martes. Y así para las demás también. Que daría la ley para hacer cualquier subsanación. Sí. Correcto. Sí, que debió, creo yo, haberlo hecho a los 3 días de presentar cada una de las peticiones de inscripción, ¿verdad? Pero bueno, asumamos que lo va a hacer todo junto antes de que vence el plazo de este martes, que es mañana por la noche. Deberíamos asumir que no va a haber novedad, José, de que la inscripción del presidente de la República se va a producir. Lo que sí no sabemos todavía es cómo va a ocurrir, digamos, el hecho de abandonar temporalmente el despacho presidencial. No han llegado ternas todavía a la Asamblea Legislativa de designados presidenciales. Sabemos que ustedes como Sumar se han opuesto a esta inscripción o a la participación misma del presidente Bukele en este evento electoral. ¿Cómo ven las cosas? Pues yo no lo asumiría, porque precisamente esa fue la petición que hicimos la semana pasada con mi colega Enrique Anaya, tanto antes de que se presentara la solicitud de inscripción de la fórmula del señor Bukele y el señor Ulloa, y después de presentada la solicitud, hicimos un nuevo escrito, le pedimos al Tribunal Supremo Electoral
que no inscriba, que rechace la candidatura del señor Bukele por violar la Constitución, por las razones que se han discutido ampliamente en los meses pasados, y les pedimos al tribunal entonces que ejerza su rol de contralor de la Constitución, particularmente en el aspecto electoral, y que, dado que esta candidatura viola la Constitución, no la inscriba. Lo hemos pedido también nosotros, lo hemos pedido también, lo pidió el partido de Nuestro Tiempo, lo pidió el candidato de Nuestro Tiempo, Luis Parada, y entiendo que también otros ciudadanos se han acercado al Tribunal Supremo Electoral a pedirle, a exigirle al Tribunal Supremo Electoral que cumpla con la Constitución. Eso es. Así que yo no asumiría todavía que la inscripción va a ocurrir. Lo sabremos mañana, asumo, qué decisión va a tomar el Tribunal Supremo Electoral, si va a decidir cumplir con la Constitución o si va a ignorar su rol de máxima autoridad electoral. José, ¿hasta qué horas tiene el tribunal mañana? También es un plazo extendido hasta las 12 de la noche. Tiene todo el día. La decisión la podría adoptar fuera de horas de oficina, porque no es un tema de atención a usuarios, sino es un tema del día hábil. El día hábil, o el día, mejor dicho, concluye al final de la última hora del día. Entonces mañana deberíamos estar esperando un anuncio, una conferencia de prensa del Tribunal Supremo Electoral. Noticias. Pero mañana deberíamos saber la decisión sobre las 7 fórmulas que han sido presentadas. 6 que cumplen con la Constitución, entiendo yo, si se han presentado todos los documentos, y pues una que ya he dicho, creemos muchos ciudadanos que no cumple con la Constitución, en particular porque se trata de un ciudadano que está pidiendo la reelección mientras ejerce el cargo de presidente. José, palabras más, palabras menos. Luego de que hubo una nueva sentencia resolución, no sé cuál es el término jurídico exacto porque no me queda claro, de la Sala de lo Constitucional actual, en donde permitía que el presidente de la República, Nayib Bukele, busque nuevamente la presidencia de la República. Palabras más, palabras menos, magistrados actuales del Tribunal Supremo Electoral han dicho que van a cumplir con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional porque son de estricto cumplimiento. Hasta el momento, obviamente, ninguno se ha pronunciado porque no pueden adelantar criterio. Es una decisión colegiada, entiendo. O sea, 4 de 5 tienen que tomar la decisión para avalar la inscripción de las candidaturas. Ahí hay dos temas muy importantes en esa pregunta, Diana Verónica. Muchas gracias. La primera parte es sobre cuál es el argumento, digamos, que se utiliza para explicar que la candidatura a la reelección está autorizada, y es esta resolución, y vamos a utilizar aquí las comillas para hablar de esta resolución, que se pronuncia en un proceso de pérdida de derechos de ciudadanía, la 1/2021, ¿verdad? Pero resulta que al margen de lo que esta resolución diga, que ustedes, de verdad, la voy a colocar incluso a disposición del público para que la puedan leer y pueden ver los saltos lógicos que hace, las carencias que tiene, digamos, en argumentación y los argumentos, digamos, completamente enredados e incomprensibles que utiliza. Al margen de eso, lo cierto es que esa resolución, entre comillas, proviene de un tribunal que no está legítimamente constituido. Ese es el gran vicio de origen, el pecado de origen de esa resolución que autoriza la reelección, no solamente que lo hace contra 6 disposiciones expresas de la Constitución al autorizar la reelección, sino que además proviene de un tribunal que no está legítimamente constituido. Quizás vale la pena refrescar la historia de los oyentes, la memoria de los oyentes. El 1 de mayo del 2021, la Asamblea, al apenas comenzar su periodo para el que fue elegida 2021-2024, descabeza a la Fiscalía y descabeza a la Sala de lo Constitucional.
Horas después de esa decisión en que se destituye a los magistrados legítimos de la Sala de lo Constitucional, la sala que había sido ilegítimamente destituida, porque no se cumplía con el procedimiento, porque no era ninguna de las causales de la Constitución, porque había sido hecho además como una vendetta. Ustedes recordarán que era lo que se leyó cuando se explicaron las razones por las que se estaba destituyendo a la sala. Pues la sala legítima emite una resolución, y ahí sí es una resolución, un mandato judicial de inconstitucionalidad, que por cierto tienen los mismos números, 1-2021, y en ese mandato judicial de inconstitucionalidad declara que su destitución es contraria a la Constitución. Es decir, invalida, deja fuera del ordenamiento jurídico, vuelve completamente inexistente cualquier decisión posterior, incluyendo el nombramiento de los sustitutos de esos magistrados legítimos. Así que ya hay una resolución que dice que la destitución de los magistrados viola la Constitución, que queda sin efecto, y nada de lo que pase después puede ser legítimo, incluyendo las decisiones, las resoluciones, y aquí entre comillas, que pudiese emitir un tribunal que pretende sustituir al que fue legítimamente elegido. Esto suena más enredado de lo que es, pero esencialmente lo resumo, Diana Verónica. El problema es un problema de origen. El problema de esta resolución que supuestamente avala la reelección es un problema de origen. Y es de origen porque proviene de un tribunal que no existe. Son 5 personas que continúan al día de hoy usurpando las legítimas sillas de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. No es un tema de opinión, de si me caen mal o de apreciación. No, es que jurídicamente la destitución fue declarada contraria a la Constitución. Entonces, si fue declarada contraria a la Constitución, su sustitución por estas 5 personas no puede ser legítima. Y si no es legítima, ellos no pueden emitir legítimamente ninguna decisión, incluyendo la que emitieron para supuestamente avalar la reelección. Sí, Tony, he escuchado a lo largo de varios meses, desde que fue nombrada esta nueva sala, que uno de los factores importantes para que esta sala digamos, instituida, es que los otros magistrados de las otras salas, de lo penal, de la sala de lo contencioso administrativo, hicieron pleno. Hicieron pleno y no se opusieron al nombramiento por parte de la Asamblea Legislativa de la actual sala de lo constitucional. Y que eso, de alguna manera, pues, voy a utilizar entre comillas la palabra legitimó la instalación de la nueva sala. ¿Bajo qué argumentos ellos hicieron corte, digamos, con estos nuevos magistrados? No, es una gran pregunta y yo creo que hay que preguntarles a ellos qué coacción, qué razones, qué amenazas, qué intereses pudieron sentarse estos otros 10 magistrados que sí habían sido legítimamente elegidos en su momento, con 5 personas que no son y nunca podrán ser autoridad. Estas personas, y lo voy a repetir, lo hemos dicho además muchísimos abogados y organizaciones, estas personas están usurpando las sillas de los legítimos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Entonces, recordemos que incluso en esa noche de destitución o la noche que siguió a la destitución de estos magistrados, estas 5 personas entran con el auxilio de la fuerza, rompen los candados de la corte para entrar a los despachos. Ni siquiera dejan a los magistrados legítimos sacar sus cosas. Hay todo un relato en un medio de investigación que cuenta las amenazas, la coacción que sufrieron los magistrados para firmar unas supuestas renuncias, de que habían renunciado a su cargo. Es decir, incluso a los que estaban sacando, a los que habían dado este golpe a la justicia, les quedaba la duda de si lo habían hecho bien. Ellos lo sabían que no lo habían hecho bien. Y entonces, no solamente los destituyen,
ocupo esta palabra entre comillas, sino que además, ya destituidos, vea la contradicción, los obligan bajo amenaza, bajo coacción, les mandan patrullas a que renuncien en unas cartas que son básicamente un calco, ¿verdad? Y que hay una nota de un medio de investigación que cuenta que fueron firmadas bajo coacción y fueron coaccionados por el mismísimo secretario jurídico de la presidencia. Entonces, ¿qué razones tuvieron las 10 personas para sentarse con estos 5? Bueno, yo puedo entender que quizá hay un poco de coacción, que hay un poco de miedo, ciertamente un poco de cobardía, pero creo que a quienes hay que preguntarles es a ellos 10, ¿por qué ese día decidieron sentarse con estas 5 personas que no eran legítimos magistrados? Solo quiero decir una cosa muy rápida sobre algo que dijo Diana Verónica en la pregunta anterior, sobre si los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no han expresado opinión. Sí lo han hecho. 4 de ellos firmaron un pronunciamiento que salió publicado el mismísimo día en que la sala que está usurpada, estas 5 personas que usurpan la condición de magistrados, autorizó la reelección. Y ese mismo día, el Tribunal Supremo Electoral, sin que aparentemente nadie se lo pidiera, emite un pronunciamiento que dice que van a cumplir con la resolución. Nadie se los había preguntado. Eso es el mismo día, 4 de septiembre de 2021. Y además vean las fechas. El 4 de septiembre de 2021, el 3 de septiembre de 2021, la sala impuesta por el oficialismo toma la decisión en los primeros 4 meses de estar funcionando de autorizar la reelección. Ahí puede usted ver la intención de por qué estamos destituyendo, por qué se destituye a esa sala. Tiene razón, me acuerdo de ese pronunciamiento, es cierto, en donde decían que iban a cumplir, ¿verdad?, con esa resolución de la Sala de lo Constitucional. Que creo que solo el magistrado Julio Olivo no la firmó. Creo que hasta la desconocía la publicación. Y además de eso, los otros 4 magistrados en entrevistas de radio, de televisión y en medios impresos han repetido este mismo mensaje. Y de hecho, por eso, en el escrito que hemos presentado con el colega Anaya, hemos pedido la recusación, es decir, que se aparten del conocimiento de esta petición esos 4 magistrados. Y también que se aparte de la decisión el magistrado suplente, olvido su apellido, Marlon, porque este señor participó en la comisión redactora de las reformas a la Constitución y fue miembro, digamos, de este staff que dependía directamente del vicepresidente de la República. Entonces, hay una relación de sujeción, o tuvo una relación de sujeción con el vicepresidente, y dudamos de que pueda decidir de manera imparcial y objetiva esta petición que les hemos hecho. Entonces, la primera cosa que pedimos en esta resolución es que estos 4 magistrados que ya se pronunciaron por medio del pronunciamiento y además que lo han hecho públicamente en medios de comunicación, que no conozcan. Además es para protegerlos a ellos, para que ellos se puedan apartar de la decisión, que nadie dude de su imparcialidad y que los magistrados suplentes, con excepción de esta persona que acabo de mencionar, que perteneció a la comisión redactora de las reformas, ¿perdón? De la comisión ad hoc de las reformas, de la propuesta de reformas, exacto. Sí, correcto. Entonces, que este señor también se aparte, es una manera también de proteger la decisión, pero también de protegerlos a ellos, para que no se involucren en algo sobre lo que ya se pronunciaron. Fíjense, hay una nota de prensa. Sí, perdón, Tony. Perdón, lo que pasa es que ustedes hacen esto, vaya, digamos, como para probar a las instituciones, porque ya hay una realidad instalada o una narrativa instalada, ya hubo un pronunciamiento, como bien nos lo recordaba, de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pues la sala está funcionando, van a trabajar todos los días y emiten resoluciones. ¿Ustedes tienen confianza en este sistema o por qué lo hacen? Bueno, primero porque es nuestro derecho a pedir, ¿verdad? Es un derecho ciudadano. Y una cosa que hemos hecho una vez presentado este escrito fue invitar a que otras personas también pusieran a prueba el sistema, como tú acabas de decir, y ejerciendo un derecho de petición.
Y lo segundo es que hay un deber en la Constitución, pocas veces recordado, de defensa de la Constitución. Los ciudadanos tenemos uno de los pocos deberes que la Constitución enuncia para los ciudadanos, es defender a la propia Constitución y a la República. Y creemos que esto es una manera de defender a la Constitución y la República. Por supuesto que no somos ingenuos, que sabemos que en este momento la cancha está inclinada a favor del oficialismo. Podemos entender que haya presiones sobre los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Podemos entender que tengan miedo, que haya incluso a lo mejor hasta coacción sobre esta decisión. Y eso lo comprendemos y entendemos también de que todo indica que ellos van a mantenerse en el sesgo que han mostrado desde que el 4 de septiembre dijeron que iban a cumplir con esta supuesta resolución. Pero aún así, en este momento, esta es la vía institucional por la cual podemos cuestionar que esa candidatura se inscriba, porque esa candidatura viola la Constitución y al violar la Constitución viola nuestro derecho ciudadano, el de todos, el de ustedes, el nuestro, de unas elecciones limpias, justas y competitivas. Eso va al corazón, a la yugular del sistema democrático, cuando no tenemos ni siquiera la confianza de que las elecciones van a ser medianamente limpias, justas y competitivas, las elecciones presidenciales, porque hay un candidato que se ha insertado a la fuerza, esencialmente, y aquí sí es con la fuerza, se ha insertado en la contienda electoral, a pesar de que la Constitución se lo prohíba en al menos 6 disposiciones, ¿verdad? Que es un tema que ya hemos discutido. Por eso yo creo que este ha dejado de ser un debate jurídico, creo que hace rato, y lo digo como abogado. Ya no es si el artículo 152 primero o el 88. No es un problema de interpretación, como se ha querido hacer presentar o como se ha querido mostrar, ¿verdad? Como que si fuera una polémica o un debate que está ahí, que si hay dos posiciones legítimas, igualmente legítimas. No es un problema de interpretación. Es que hasta el mismo presidente lo ha dicho públicamente. La Constitución salvadoreña no permite la reelección continua. Eso lo dice la Constitución. Él lo entiende, el oficialismo lo entiende. Y como tú decías, el presidente se pronunció en su momento al respecto. José, hablando de términos, yo he escuchado a algunos abogados que defienden o argumentan el que el presidente de la República busque correr nuevamente, ¿verdad? Para la presidencia de la República. Entonces dicen, es que lo que está prohibido es la reelección, es decir, que él nunca se someta a un nuevo escrutinio, a un nuevo proceso electoral, porque reelección significaría que llegue el 31 de mayo y que el 1 de junio continúe siendo presidente de la República, sino que lo que el presidente está haciendo es someterse a un nuevo proceso electoral y, si la población lo decide, elegirlo como presidente de la República, que sería nuevamente porque es inmediato. Y escuchaba el otro día a un abogado la semana pasada en donde decía que en la Constitución que tenemos actualmente, que es la de 1983, decía que se había cambiado al tema de que el poder está en el pueblo, ¿verdad? Que el poder lo tiene la población y que la población se expresa a través del voto. Y si la población se expresa y así lo decide, entonces puede tener al gobernante que quiera. ¿Qué piensa sobre estas dos, o desde el punto de vista legal, porque aquí estamos hablando de legalidades, desde el punto de vista legal, cuál es tu interpretación sobre esto? Bueno, Diana Verónica, yo le he seguido el pulso a esta conversación sobre la reelección desde que comenzó a hablarse de ella hace unos 2 años y medio, ¿verdad? Ya en redes sociales comenzaba a aparecer el tema de manera sospechosa, quizás hace unos 2 años y medio. Y he visto malabares jurídicos para intentar justificar, digamos, la reelección. Esto que describe estos abogados o este abogado que usted escuchó, pues es un malabar más.
la reelección precisamente significa acudir a las urnas para ser elegido nuevamente, lo cual supone inscribirse en el proceso electoral y convertirse en candidato. Lo que la Constitución prohíbe es que eso suceda en el periodo inmediato siguiente. Eso es lo que se llama reelección continua. De hecho, la jurisprudencia en el año 2014, la sala legítima, estableció que debe esperarse un periodo de 10 años, o sea, 2 periodos presidenciales para que una persona pueda volver a participar como candidato a la reelección. Eso, te interrumpo brevemente, eso es lo que los abogados dicen que se hizo para evitar la inscripción de Tony Saca en su momento, cierro paréntesis. Sí, y puede ser, no lo sé, yo estoy hablando de lo que dice la jurisprudencia. La jurisprudencia dice, en el 2014, dijo, miren, además de que tiene que esperar un periodo, ese periodo, aclaramos, es de 10 años, 2 periodos presidenciales. De hecho, yo recuerdo muy bien algunos de los malabares del vicepresidente, y lo voy a decir así porque él ha cambiado públicamente 6 veces de opinión sobre cuál es la razón que permite la reelección. Pues en uno de sus explicaciones, dijo que él estaba en desacuerdo completamente con esa resolución que pide, o esa sentencia que pide 2 periodos presidenciales. Bueno, ok, de acuerdo, estaba en desacuerdo. Y lo puso, su comisión ad hoc de reformas, escribió en el documento justificativo de las reformas que esa resolución estaba equivocada y que lo que la Constitución dice es que hay que esperar un periodo. Lo dice el vicepresidente que encabeza la comisión ad hoc de reforma de la Constitución. Él, en otras palabras, reconoce que hay que esperar un periodo. Su insatisfacción, su inconformidad es con que ese periodo es de 10 años y no solamente de 1. Pero él reconoce que hay que esperar un periodo en medio o entre cada postulación presidencial. O sea, él también entiende que había que esperar un periodo para que el actual presidente volviera a correr como presidente o como candidato a presidente, ¿verdad? Así que yo diría eso sobre el tema de los malabares jurídicos. Yo no encuentro ninguna diferencia jurídica, Diana Verónica y Tony, entre forzar una reelección en que la mesa es completamente asimétrica, donde se tiene todo el control de los recursos del Estado, y convertirse en candidato a una reelección, a pesar de que 6 artículos se lo prohíben. No encuentro una diferencia entre esto y quedarse un día más en la presidencia sin ninguna reelección. Es exactamente lo mismo. En términos jurídicos significa la violación de la Constitución, el desconocimiento del principio republicano y democrático de la Constitución. José, como tú decías, el debate jurídico, pues hasta ahorita se está retomando por el tema de la inscripción, pero la solicitud de inscripción del presidente Bukele ocurrió en la misma semana cuando el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, estaba acá y se reunió con el presidente, y parece haber un cambio en la postura de Estados Unidos respecto a la reelección presidencial. Él dijo que este era un tema para los salvadoreños, dijo, y que debemos tener, y leo textualmente, un debate amplio sobre la legalidad y la legitimidad de la elección. Y el presidente, en su discurso a las puertas del Tribunal Supremo Electoral, con megáfono en mano, insistió en su narrativa de pedirle a la comunidad internacional que no sea injerencista en El Salvador. ¿Qué opinas de este entorno y del discurso nuevo de la Embajada de los Estados Unidos? Bueno, coincido. En septiembre de 2021, el Departamento de Estado emitió un comunicado condenando precisamente la resolución del 3 de septiembre, de la resolución, entre comillas, de la sala que autorizaba la reelección, ¿verdad? Y ahí fue tajante. Fue una declaración que además circuló muchísimo aquí localmente, y que dejaba clara, digamos, la posición del gobierno de los Estados Unidos respecto de la reelección. Y efectivamente, coincido contigo, Tony, parece que los nuevos pronunciamientos públicos
de este representante del gobierno de Estados Unidos parece que van en una dirección distinta a la que expresó en el año 2021 su gobierno. Yo creo que en todo caso, ese es un debate interno propio del gobierno de Estados Unidos sobre cómo conducen su relación con el Estado. Y yo creo que voy a rescatar dos cosas con el Estado salvadoreño. Voy a rescatar dos cosas de lo que esta discusión sobre los pronunciamientos del gobierno de Estados Unidos han generado. Por cierto que les recomiendo la columna de hoy del Centro de Estudios Jurídicos que habla precisamente de esto. Y rescato dos ideas. No, la primera es, miren, en el fondo él tiene razón. Los problemas de los salvadoreños los vamos a resolver nosotros. No podemos esperar que venga alguien mágicamente de fuera y nos resuelva los problemas. Yo creo que, siendo a un lado, digamos, todo el lenguaje de la reelección, el mensaje de que los problemas salvadoreños se resuelven por los salvadoreños es un mensaje poderoso que deberíamos de asumir, de retomar y decir, sí tiene razón, resolvámoslo nosotros, por la vía democrática. Y en segundo término, yo rescataría quizás la enorme contradicción que supone abandonar el discurso, y no hablo solamente de este pronunciamiento, y el peligro que supone abandonar la defensa de la democracia. Como hemos visto en Ucrania y en otras partes del mundo, el avance del autoritarismo y el retroceso de la democracia es una pérdida no solamente para ese país que en ese momento está bajo amenaza, sino que es también una pérdida para toda la comunidad democrática, porque va normalizándose en el mundo un lenguaje de autoritarismo, de imposición, que es contrario a los principios, a los valores que defienden las naciones democráticas. Así que yo creo que en general rescataría dos cosas de esta conversación sobre los mensajes, independientemente de qué explica el cambio de la visión o el aparente cambio de la visión del gobierno de Estados Unidos, rescataría esas dos cosas. Que este es un lío nuestro, totalmente de acuerdo. Es un lío del salvadoreño. No va a venir un país de fuera, no va a venir una fuerza extranjera a salvarnos de nuestro cataclismo democrático. Uno. Y dos, creo que la lucha por la democracia es la misma lucha aquí como en cualquier otro sitio del mundo, y que el retroceso de los valores democráticos en un país es el retroceso de los valores democráticos en el mundo, porque estamos dejando que se normalice el lenguaje autoritario, que se normalicen los antivalores democráticos que representan los proyectos autoritarios. Yo me quedaría con eso. Les recomiendo la columna del Centro de Estudios Jurídicos de este día, publicada en redes y también creo que en la prensa gráfica. La prensa gráfica, exacto. Respecto a la visita del representante del gobierno de los Estados Unidos, muchos dicen que para ellos la prioridad es el tema de la migración, José, y que debido a eso, en eso se centra la relación de Estados Unidos con El Salvador, el problema de la migración irregular y, por otro lado, ver el tema de la inversión en El Salvador, de crear las condiciones, porque siempre se ha hablado de esto, ¿verdad? Una cosa viene con la otra. En la manera en que hay inversión, se genera empleo y en esa medida la gente no va a tener que emigrar de manera irregular porque va a encontrar empleo en el país. Y Estados Unidos siempre ha dicho, nosotros apoyamos todos estos esfuerzos para efectos de ayudar a los vecinos, ¿verdad? Y por el otro lado, pues también disminuir un problema que tienen ellos con la frontera sur. Esa es la lectura que también hacen muchos y que de hecho estoy viendo un poco la columna y tiene que ver con ese tema, José. Correcto. No, y a ver, que yo creo que todos los estados tienen, como el nuestro, tienen el derecho de establecer sus prioridades en política exterior. Este es un tema de prioridades del gobierno de los Estados Unidos y lo ha dicho además públicamente. Es bastante conocido que este es un tema estratégico de interés de Estados Unidos, que es el tema de la migración. La gran contradicción que señala la columna, y que hemos dicho además muchos públicamente, es que el fracaso de la democracia y la instalación de una dictadura no va a suponer mejores condiciones de vida para los salvadoreños. Por el contrario, va a crear
dentro de condiciones más adversas, sociales y económicas, que van a generar precisamente los mismos incentivos para migrar que han generado en otros sitios del mundo. Vean el ejemplo de Venezuela, vean el ejemplo de Nicaragua, vean el ejemplo de todos los países que caen sobre o que a quienes les cae el peso de una dictadura o un autoritarismo. La gente empieza a salir del país porque se acaban las oportunidades, porque se cierra el espacio para expresar libremente el pensamiento, porque no hay oportunidades de crecimiento económico o no las hay por lo menos de manera equitativamente distribuidas. Las condiciones de vida de una dictadura, y esto está bastante documentado, bastante estudiado, son inferiores siempre a las condiciones de vida de una democracia. Entonces, si la razón estratégica, si el interés estratégico de Estados Unidos es detener la migración, yo creo que es desconcertante cómo eso va a suceder ignorando el aspecto democrático del país que genera una serie de, o que ha generado migración históricamente por razones económicas y sociales. Estamos agregando un motivo más, digamos, para migrar. La gente se va a terminar yendo cuando vea que la economía no crece o que la economía va para atrás, que no hay espacio para las minorías, que no hay espacio para crecer, que no hay oportunidades para desarrollarse en el país. Eso va a generar nuevos incentivos para que la gente migre. Así que, al margen de lo desconcertante que puede ser el mensaje, hay que reconocerlo, ¿verdad? Es un poco desconcertante, el mensaje y la oportunidad, el momento que se elige para dar el mensaje, es también desconcertante, ¿verdad? Es un día antes de que se inscriba este señor o presente la solicitud de inscripción. Al margen de eso, yo creo que es también un poco contradictorio pensar que abandonando el componente democrático va a haber condiciones para que los salvadoreños permanezcan en su país y dejen de emigrar precisamente y de manera principal a Estados Unidos. Pero bueno, repito, creo que por supuesto que los estados tienen derecho a establecer sus propios intereses y prioridades, son sus intereses y prioridades. Lo que celebro es cuando estos coinciden con otros países, como por ejemplo, creo yo, siguen coincidiendo los intereses de El Salvador por vivir en democracia con los valores y los intereses del gobierno de Estados Unidos y el pueblo de Estados Unidos por vivir en democracia. Así que yo creo que hay que ver, como dicen ellos mismos, hay que ver la imagen completa, el big picture, ¿verdad? Y este es nada más un incidente que desconcierta, ciertamente, pero que debe leerse en el marco general de las relaciones de Estados Unidos con El Salvador. José, parados al día de hoy, en este 30 de octubre, todo parece indicar, según las encuestas, ¿verdad?, que eventualmente el presidente de la República, Nayib Bukele, seguirá gobernando un periodo más, porque hay una oposición que no en bandera, ¿verdad? Y los números, las encuestas, tú lo has visto, al igual que todos, pues dan amplia ventaja al presidente Bukele. ¿Qué vendría después? Países que reconozcan, o sea, comunidad internacional que lo reconozca como mandatario, y siendo así, pues no habrá pasado nada del debate jurídico del cual hemos estado hablando. Bueno, yo creo que el llamado es precisamente a no reconocer una reelección que es contraria a la Constitución, que ha violado el principio democrático, miren, es este montón de palabras que utilizamos a veces los abogados que pueden ser también desconcertantes por ocupar la misma palabra que acabo de utilizar yo. El principio democrático, la república. Lo que quiere decir en el fondo es que una reelección que viola la Constitución también está violando la voluntad del soberano, la voluntad del pueblo, que está manifestada en la Constitución. Por eso es que también, para citar un ejemplo, la Constitución también prohíbe prevalecerse del cargo para hacer política partidaria, utilizar recursos del Estado para hacer política partidaria. Este gobierno, este presidente, ha usado los recursos del Estado para promocionarse. Lean el periódico del oficialismo, el diario vean el noticiero y el canal del oficialismo. Están todo el día
hablando de las bondades de este gobierno. Eso es prevalecerse del cargo, utilizar los recursos que son de todos para hacer política partidaria y promover su candidatura. Por supuesto que si fueran unas elecciones limpias, es decir, donde los candidatos hubiesen cumplido todo o cumplieran todos con las condiciones y requisitos de la Constitución y la ley, creo que los números, las encuestas lo que están diciendo es que efectivamente la opción de Nuevas Ideas ganaría limpiamente las elecciones, si fueran unas elecciones limpias, pero no lo son. Primero porque hay un candidato que se ha forzado su ingreso o está forzando su ingreso a la competencia. En segundo lugar, porque hay una asimetría, la mesa está inclinada, pero de manera radical, hacia el oficialismo en todas las instituciones que controlan el uso de los recursos públicos para promover esta candidatura. Entonces, yo creo que sí, las encuestas, yo sí le pongo atención a las encuestas y nos dan una foto de ese momento y indican tendencias. Dicen que si las elecciones fueran mañana, lo más probable es que el resultado sería ese que dice Tony. Yo creo que sí, pero aún faltan 3 meses para las elecciones. Pueden todavía pasar cosas en estos 3 meses. José, corrígeme si me equivoco y perdón que te interrumpa, pero es por el tiempo. Entiendo que Sumar estuvo en un esfuerzo por crear una candidatura de la oposición unificada, si es que lo queremos llamar así, lo cual no ocurrió. Mi pregunta es, si eso fue así, ¿cuál es la causa principal por la que no se logró eso? ¿Egocentrismos, intereses personales? ¿A tu juicio qué pasó? Bueno, sí, Sumar le propuso a los partidos políticos de oposición democrática y a la ciudadanía una candidatura ciudadana. Participamos en un proceso, hicimos un proceso en el que salimos a hablar con personas que pudieran representar esta opción ciudadana. Ojo, que Sumar no lo hizo por la candidatura, sino porque cree en un proyecto de largo plazo para el país. De hecho, antes de hablar de candidaturas, hablamos de una agenda mínima ciudadana, que era lo que los ciudadanos queríamos como mínimo. Y luego salimos a buscar candidatos que pudieran representar esa agenda mínima ante la ciudadanía. Ni siquiera habíamos hablado de elección en ese momento, sino que primero trabajamos en la agenda mínima. Y luego salimos a presentarle esos candidatos a los partidos políticos y a otros sectores sociales. Tanto la agenda primero como después los candidatos. Tony, yo diría que sí hay factores personales. Asumo que habrá intereses y egos como lo hay en todos lados. Creo que eventualmente habrá que hacer una evaluación de las razones que llevaron a cada uno de los actores y habrá que preguntarles a ellos que llevaron a cada uno de los actores a pensar que era mejor una oposición fragmentada que una oposición unificada, pero yo quizás más que eso lo que quiero destacar es que la opción sigue existiendo. Para Sumar, la opción ciudadana sigue existiendo y fue acogida por uno de los partidos al menos, que es Nuestro Tiempo, y que recoge a la fórmula de Luis Parada y de Celia Medrano. Y que son los candidatos ahora de ese partido, pero que fueron propuestos efectivamente por Sumar a todos los partidos políticos. Yo me centraría más en eso, haría el énfasis, digamos, en que la opción sigue existiendo, como también hay otras. Es decir, la ciudadanía tiene alternativas para el día 4 de febrero del 2024. No tiene por qué quedarse en su casa asumiendo que esto ya está dado y que los dados están completamente cargados. La mesa está inclinada, ciertamente, pero en la papeleta la ciudadanía va a tener únicamente con su conciencia de testigo la opción de decidir por candidatos que cumplen los requisitos constitucionales, que ofrecen una visión de largo plazo del país, que respetan los derechos de todas las personas y que van a ser capaces, ojalá, de crear, de fomentar un nuevo consenso social. Así que yo resalto eso, creo que
que ciertamente hay mucho que hablar sobre este periodo. Me parece que todavía está un poco fresco, con lo cual habrá que hacer un poco de retrospectiva y análisis. Pero lo más importante es que por hoy, en la papeleta del 4 de febrero del 2024, sí habrá opción, sí hay opción. En primer lugar, la fórmula que propone la ciudadanía a través de Sumar y que es acogida por nuestro tiempo, pero luego hay otras fórmulas, ¿no? Que si a usted no le gusta, digamos esta, ahí están otras. Habrá las que el Tribunal Supremo Electoral decida aceptar la inscripción, es así, ¿verdad? Correcto. Una pregunta y una respuesta breve porque son las 9:04, ya nos pasamos, José. Si los otros, aquí preguntan si el resto de partidos políticos se inscriben, ¿están avalando la candidatura del presidente Bukele? No, para nada. Okay. Ojo, también lo pensamos nosotros, pero no. Tuvimos esa duda también, pero piensen, en realidad las elecciones siguen siendo legítimas porque los demás candidatos sí cumplen con la Constitución. El que no cumple con la Constitución es el candidato que se quiere reelegir siendo presidente. Y eso no invalida a todo el proceso electoral, porque si no, no habría que ni siquiera participar. ¿Cuál es la alternativa? Quedarse en su casa y ver simplemente cómo pasan las cosas. Al contrario, exija sus derechos y ejerza sus derechos. Muy bien. Es la mejor manera de defenderlos. Gracias, José. Muy bien. Apreciamos José, mucho. muchísimas gracias. Muchas gracias. No habíamos tenido este debate en el marco del periodo de inscripción. Vamos a ver qué determina el Tribunal Supremo Electoral el día de mañana con respecto a todos los que llegaron y presentaron sus documentos. José, muchísimas gracias, de verdad, por tomar esta entrevista. A ustedes, gracias por la invitación y va a ser un gusto volver a hacerlo cuando ustedes así lo vean. Muchas gracias, José. Gracias también a la audiencia, Tony, que ha estado aquí participando. Muchos dicen, bueno, el pueblo manda y si nosotros queremos que el presidente Bukele continúe, pues así será, ¿verdad? Y dice, vamos a ir a votar. Y así varios comentarios al respecto. Gracias a todos los que están pendientes. Como siempre lo decimos, ¿verdad? Aquí se exponen las situaciones y cada quien pues toma sus propias decisiones. Como por ejemplo, compañero, Cherito Café. Cherito Café, lástima, José, que no llegaste Sí. en físico, porque para la próxima, ojalá así sea, te vamos a hacer entrega de una bolsa de café salvadoreño, Cherito Café, que es el café oficial de Diana Verónica y Tony. Así es. Me la guardan. Guardada estará. Gracias, José. En efecto, Cherito Café es el café oficial de Diana Verónica y Tony. Es un café 100% salvadoreño, orgulloso de él, Tony, y lo pueden encontrar en las redes sociales como @cheritocafé.sb. También ya vinieron los desayunos de San Martín, gracias a Línea Rosa que trasladó los desayunos. Vamos a ver qué novedades. Bueno, recordemos que hay un montón de postres especiales durante el mes de octubre en San Martín. Por ejemplo, este delicioso pan de muerto relleno de crema Bavaria o el cubierto de chocolate. Ambos riquísimos, los encuentra en su San Martín favorito o los puede pedir a domicilio al 2215-1515. Así es, San Martín. Llegó el desayuno hasta la cabina gracias a las amigas de Línea Rosa. Se les puede contactar a través del WhatsApp o a través de la aplicación Línea Rosa App. 6200-4491. Gracias, Línea Rosa, servicio de transporte para conducir mujeres, necesidades de mujeres de una forma segura, cómoda y tranquila. Hacemos pausa, regresamos con más. Vamos a la pausa. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.